Público radial a través de Manantial de Vida Radio. Bendito sea el Señor. Pues ya estamos, ¿verdad?, listos para iniciar una clase más. Estamos todavía en el módulo 7. Esta va a ser la parte 3 de los pactos de Dios en la lección 20. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de otro pacto más. Hemos hablado en 2 días anteriores acerca del pacto edénico, del pacto adámico. Hablamos ayer también del pacto con Noé. Hablamos del pacto de Abraham. Y hoy vamos a hablar acerca del pacto mosaico. Bendito sea Dios. Para ello vamos a iniciar con una oración en esta mañana. Y también saludándoles a ustedes donde nos está sintonizando en casita. Le bendecimos en el nombre del Señor, creyendo, ¿verdad?, en el Señor que esta lección, esta enseñanza va a ser también para usted de muy grande bendición. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios bendito, por la oportunidad que nos das de poder nuevamente estar ocupando este espacio, Señor, estas ondas sonoras para transmitir a través, Dios mío, de este canal de radio, las enseñanzas acerca de tu palabra que tanta falta nos hace en estos tiempos, Señor, sobre todo cuando el tiempo tuyo se acerca, cuando has de levantar, Dios, a la iglesia, y tú, Señor, deseas que todo hombre, que todo ser humano se arrepienta de sus pecados y venga a tu presencia para que así acepte a Jesús como su Salvador, sea salvo y vaya a gozarse al reino de los cielos, donde tienes preparado, Señor, una mansión celestial para cada uno de nosotros. Padre eterno, esta enseñanza la declaramos en victoria, la declaramos en bendición para todas aquellas personas, Señor, que nos están escuchando, sean, oh Dios mío, creyentes o no creyentes. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Bien, vamos a iniciar diciendo acerca del pacto de Abraham. El día de ayer hablamos de ello. El propósito de Dios con el pacto de Abraham era glorificarse, magnificarse en un hombre, en Abraham, de donde vendría la descendencia de Israel, ¿verdad?, a través de Jacob. Usted ha leído la escritura, y antes de llegar al pacto mosaico, bueno, habían ciertas profecías, ciertas cosas que el Señor le había dicho a Abraham, y le dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será prisionera, cautiva, durante 400 años. Vemos Abraham tener descendencia, a Isaac, ¿verdad? Isaac toma esposa para él. De Isaac tiene 2 hijos. Usted sabe, uno llamado Esaú, que fue el primogénito. El siguiente que salió fue Esaú. En la historia bíblica está relatada que la Biblia dice que cuando estos muchachos, estos hijos de Isaac crecieron, Esaú menospreció la primogenitura, ¿sí? Esaú pues tomó muy en poco el que él fuera el primero en nacer, primogénito. Y en ese tiempo bíblico, la primogenitura, aquel que era primogénito, pues tenía la bendición máxima, ¿verdad?, del padre. Y Esaú le pareció poco y despreció la primogenitura, se la vendió a su hermano Jacob por una comida, ¿sí? Y posteriormente Jacob le roba la bendición, ¿verdad? Ya habiendo tenido la primogenitura que Esaú había despreciado, Jacob le roba la bendición
a su hermano, presentándose ante su padre como que si él fuera Esaú. Usted sabe la historia, tuvo que salir corriendo, huir, ¿verdad? Jacob a tierra de Labán, su tío. Allá él empieza a trabajar, se enamora de Raquel, y vemos ahí que pues no se le da a ella como esposa por primera vez, sino se le da a Lea, porque dice la escritura ahí que en ese tiempo no era correcto, no era costumbre que la primera se quedara sin casar, sino tenía que ser dada la primera hija, ¿sí? La mayor. Entonces le dan de esposa a Lea, y trabaja por ella, ¿verdad? O ya había trabajado por ella 7 años, aunque no por Lea, pero le dan a Lea, posteriormente le dan a Raquel, y después vemos cómo Jacob regresa. Bueno, antes de regresar, Lea le da hijos, la otra no le da hijos, y ella le da a su concubina, ¿verdad? De la cual tiene hijos, y ahí empieza también esta Lea también le da su concubina a Jacob, y ahí empiezan con que entonces tiene Jacob 11 hijos en esa parte de donde vivía, en esa tierra. Le voy a leer en Génesis capítulo 35 y versículo 22, dice la escritura: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. A los hijos de Lea le nacieron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces, ahí le nacieron 12 hijos, aunque Benjamín nació cuando él ya regresaba a tierra de su padre, a Canaán. Le nació Benjamín, fue ahí donde Raquel murió antes de llegar a Canaán. Entonces fueron 12 hijos, los hijos de Jacob, a quien después el Señor le cambió el nombre, ¿sí? Y le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿sí? Entonces son 12 hijos, los hijos de Jacob, y viene y pues habita ahí en donde había vivido su padre Isaac, donde había vivido en esa parte de esa tierra Abraham, su abuelo, y pues ahí se empieza a multiplicar la familia, ¿sí? Vemos que esta familia con Jacob en esa tierra, vemos que hay una gran hambre, ¿sí? Antes de esto, vemos que uno de los hijos de Jacob, José, era un hombre que Dios le mostraba sueños, y vemos ahí sus 11 hermanos son envidiosos y quieren matarlo. Finalmente no lo matan, lo venden y es llevado hasta Egipto. En Egipto hay pues una serie de cosas que le pasan a este varón, un jovencito de escasos 17 años, fue llevado
vendido, ¿verdad?, por sus hermanos con los ismaelitas, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo vendieron con Potifar, ¿sí?, un general del ejército de ahí de Egipto. Y dice la Biblia, a mí me encanta cuando dice la Biblia que José, cuando trabajaba con este varón egipcio, dice la escritura que todo lo que él tocaba era bendecido, porque Jehová estaba con él. Y todo esto se va desarrollando en cuanto a que como la esposa de este varón quería dormir, en otras palabras, quería ella tener sexo con José, y José, temeroso de Dios, no quiso, huyó, y por haberse negado él a tener un tipo de relación como esta, con esta mujer, le levanta un falso y lo acusa con su marido, que él quiso violarla, y José es enviado a la cárcel, a la prisión, donde estuvo varios años ahí, ¿verdad? Aún ahí, por su fidelidad, Dios seguía estando con él, le dio gracia, ¿sí?, para con los jefes ahí de la cárcel, ¿sí?, los que administraban esa cárcel, esa prisión. Y vemos cómo José se va ganando la simpatía, ¿verdad?, de todas las personas que están ahí. Finalmente, usted sabe que el faraón pues tuvo un sueño que nadie se lo podía interpretar, y en ese periodo que estuvo en la cárcel José, dice que hubieron un panadero y un copero que tuvieron sueños, y José se los interpretó, y como él se los interpretó de la manera que él lo hizo, así sucedió, ¿verdad?, como él les dijo. Y pues el copero se acordó, ¿verdad?, allá, y dijo: rey, pues allá en la cárcel hay un hombre que a mí me interpretó el sueño y todo lo que me dijo era verdad. Entonces el faraón lo manda a traer a José, y José le interpreta el sueño, ¿verdad?, de las 7 vacas flacas y de las 7 espigas flacas, gordas igual, con las espigas y las vacas. Y entonces José interpretó ahí de parte de Dios que vendrían 7 años de hambre y 7 años de abundancia. Entonces le aconsejó al faraón que pusiera sobre su reino a un hombre que tuviera la capacidad de almacenar en 7 años de abundancia todo el grano que pudiese, para que pudieran soportar los 7 años de escasez, en que no habría lluvia, en que no habría cosecha. Entonces Faraón lo pone como su segundo, porque él dice: pues en quién más he de confiar sino en un hombre como tú, que tiene, decía el Faraón, el espíritu de los dioses. Y bueno, entonces es puesto José como el segundo al mando. José se encarga en esos 7 años de abundancia de llenar todos los graneros, de hacer más todavía, construir más graneros para almacenar todo el grano posible. Venidos los 7 años, entonces después de los 7 años de abundancia, vienen los 7 años de escasez, y es ahí donde empiezan los problemas. Es ahí donde la gente empieza a carecer de estos alimentos, del grano que se cosechaba, y tenían que venir a Faraón a comprar. Dentro de ellos, en Canaán, también se escaseó el grano, también se escaseó el alimento. Sus hermanos tuvieron que bajar a Egipto, mandados por Jacob, para que pudieran comprar, ¿verdad?, ese grano, esa semilla, y pudieran subsistir. Es ahí donde ellos vienen, y en sus venidas frecuentes que vinieron a hacer, o 2, 3 veces que ellos vinieron a Egipto a comprar grano, vemos la historia de cómo José se revela a sus hermanos, de cómo él llora con ellos, les dice: yo soy José, al que ustedes vendieron allá con los ismaelitas cuando andábamos pastoreando el ganado de papá. Y
y él dice, yo quiero ver a mi hermano Benjamín, que eran hermanos de la misma mamá. Y finalmente José envía por su familia de Canaán a Egipto, ¿sí? Va y manda a sus hermanos y ve y traigan a mi hermano, a mi papá, a mi familia, y vienen. Y la Biblia relata y dice que fueron 70 personas las que entraron en aquel entonces a Egipto, que salieron de Canaán a Egipto. Y es ahí donde empieza esta historia, donde ellos fueron, durante el tiempo de José fueron mantenidos, fueron bendecidos, fueron, pues José les proveía de todo, ¿sí? Muere Jacob en Egipto y viene generación tras generación, muere José. Dice la Biblia que se levanta otro faraón que no conocía a José, y empezaron a maltratar, empezaron a esclavizar al pueblo de Israel, a las 12 tribus, a los hebreos. Empezaron a maltratarlos, a esclavizarlos, a darles jornadas duras, ¿sí? Dentro de esto vemos cómo nace Moisés, ¿sí? Un edicto, una orden del faraón de que todos los niños varones deberían de ser muertos, porque se estaban reproduciendo muy rápidamente. Eran un pueblo que estaba creciendo en demasía. Y pues las parteras que atendían a las hebreas, ¿sí? No quisieron hacer eso, tuvieron temor de Dios. Y dentro de ellos nació Moisés, que dice la Biblia que su mamá lo puso en una canastilla cuando ya no podía ocultarlo más, porque la orden era matar a los niños, y lo echó al río en una canasta bien protegida para que no le entrara el agua y se ahogara el bebé. La hija de Faraón lo ve y lo manda a rescatar, y pues ahí vemos la historia de cómo la hermana o la tía de Moisés estaba ahí presenciando esto. Le dijo a la hija de Faraón, yo te consigo una mujer para que la amamante, y la lleva a Moisés precisamente con su mamá. Entonces la mamá de Moisés amamanta a su hijo, y ya una vez grandecito, pues ya se lo lleva al palacio de la hija de Faraón, porque ella dice, este niño va a ser mío, yo lo voy a tomar como mi hijo. Y vemos a Moisés crecer ahí en el palacio, ¿verdad? De Faraón, y vemos a Moisés ser instruido en las leyes, en la cultura, en la religión de Faraón, aunque él desde chiquito, siendo amamantado, pues su mamá le enseñó, ¿verdad?, el verdadero Dios a quien él debía adorar. Dice la Biblia que en una ocasión, pues Moisés, viendo que se peleaban o había un egipcio maltratando ahí a un hebreo, entonces Moisés le da muerte y se lo tiene que enterrar, pero se descubre, ¿verdad?, lo que él hizo, ¿sí? Se descubre lo que él hizo, y entonces Faraón quiso matarlo y él tuvo que huir. Se fue y fue a él a dar allá al desierto, cruzó el desierto y llegó hasta Jetro, que posteriormente fue su suegro, que tenía hijas ahí. Y Moisés estuvo ahí pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. Mientras tanto, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, afligido, y dice la Biblia que los israelitas empezaron a clamar a Jehová. Es ahí donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiendo, y Moisés va, escucha la palabra. Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás santo es, ¿sí? Y ahí Dios le da la encomienda a Moisés de que tiene que regresar a Egipto a rescatar a su pueblo, porque su pueblo está siendo oprimido. Moisés como que no se revela, pero sí él le dice al Señor que su incapacidad, soy tartamudo, no sé hablar,
Bueno, algunas cosas ahí, Dios le dice, pues, ¿quién ha dado la boca al hombre? Finalmente, Moisés es enviado por Dios a Egipto. En su regreso, Dios le habla a Aarón para que venga a recibirlo. Lo recibe Aarón a Moisés y juntos entran, platican con el pueblo, y entonces ahí empieza a formarse lo que sería la salida de los hijos de Israel de Egipto. Usted sabe, la Biblia habla y dice que hubieron 10 plagas, ¿sí? que azotaron al pueblo de Egipto, ¿sí? Y que debido a eso, pues en las primeras pruebas o en las primeras plagas, en las primeras plagas el rey no quería, es más, ni quería, ni quiso hasta el final, pero una plaga fue la que le cimbró, y esa fue la plaga de los primogénitos. Ahí vemos, sí, en el libro de Éxodo, cómo por primera vez Dios instituye la Pascua con ese cordero, ¿verdad? Que había de ser degollado, su carne debe ser comida con hierbas amargas, y sería la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? La muerte de los primogénitos, vemos que como Dios tan maravilloso, con esa sangre del cordero que ellos mataron ese día en la Pascua, pintaron o mancharon sus dinteles, sus trancas, sus puertas, y el ángel de Jehová que pasó por la noche, la escritura dice que no tocó a los primogénitos, a nadie de los hijos de Israel, ni siquiera a sus animales. Pero en cuanto a los egipcios, Dios hizo estrago en ellos, cumplió sus juicios, ¿sí? Y hubo una mortandad en ese día, tanto de primogénitos humanos como de animales. Fue en ese entonces cuando con mano poderosa salió Israel de Egipto hacia la libertad. Entonces aquí es cuando entonces estamos viendo el pacto mosaico, ¿verdad? Mosaico por Moisés. Sí. En el libro de Éxodo 34, encontramos lo siguiente. 34, voy a leerle del 10 al 17. Dice lo siguiente: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Guarda, le dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Entonces aquí vemos, amados, el pacto de Dios con el pueblo de Israel en este llamado pacto mosaico. Estando en Egipto, el pueblo de Israel sale con mano poderosa de parte de Dios, guiados por Moisés, y regresan a la tierra de Canaán,
donde un día Abraham, donde un día Jacob estuvo ahí con sus hijos, ¿sí? Recordemos que ellos, cuando en el tiempo del hambre, ellos salieron de esa tierra y fueron a Egipto por causa del hambre que hubo en toda la tierra, aunque esto ya había sido dicho por el Señor, por Dios. Le dijo a Abraham, tu descendencia será cautiva, será prisionera, estará en esclavitud, ¿sí? Durante 400 años. Entonces, pasados esos, que en realidad fueron 430 años de cautiverio en Egipto, Moisés los saca y los vuelve a regresar a la tierra de Canaán, que posteriormente se llamaría Israel. Aunque, bueno, me he adelantado un poquito, pero sabemos usted y yo que en realidad Moisés no fue el que los introdujo a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, sino fue Josué. Pero vamos a ir en esta mañana conforme a lo que estamos hablando del pacto mosaico. En Éxodo 31:18 dice la Escritura que allí en este pacto y en este desierto, porque primero cuando salieron de Egipto los sacó al desierto, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En Éxodo, amados, y ampliado en muchas otras porciones de las Escrituras de Dios, Dios le dio a Moisés la ley que era para gobernar su relación con el pueblo de Israel. Los aproximadamente 600 mandamientos específicos están clasificados en 3 divisiones principales. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿sí? A los hijos de Israel, a las 12 tribus de Egipto, los trae al desierto y ahí tiene que prepararlos, les da sus mandamientos para que cuando ellos vayan a entrar a la tierra prometida, entonces ellos ya vayan capacitados, vayan enseñados de qué es lo que tienen que hacer, como hace rato leí, donde el Señor les decía que les prohibía la idolatría, ¿sí? Que iban a derribar todo altar que encontraran cuando entraran a la tierra prometida, porque si no, eso los haría contaminar, eso los haría pecar delante del Señor. Entonces, los mandamientos, vamos en 3 clasificaciones principales. Primero, los mandamientos conteniendo la voluntad expresada de Dios. En Éxodo 21:26 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Y ahí encontramos la voluntad expresada de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 26. Y dice lo siguiente, habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí están conteniendo la voluntad de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día 7º, el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces aquí, en este primer punto, está conteniendo la voluntad expresada de Dios. Lo siguiente son los juicios relacionados a la vida social y cívica de Israel. Y el tercero es entonces esto: la ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios les bendeciría, pero si Israel era desobediente, Dios les maldeciría y les disciplinaría. Esto es destacado especialmente en Deuteronomio 28. Aunque ya se habían anticipado que Israel fracasaría, Dios prometió que Él no abandonaría a su pueblo. En Jeremías 30:11 dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Vemos en este pacto mosaico, Dios le da las leyes, sus ordenanzas, expresa su deseo el Señor para con este pueblo de Israel ahí en el desierto, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida. Vemos que pues Israel le falla demasiado a Dios, se queja, aun cuando Israel ve grandes maravillas, cuando es sacado de Egipto y cruza el Mar Rojo en seco, una maravilla del Señor, como Él los protegió en el desierto por las noches con una columna de fuego, por el día con una nube, ¿verdad?, que estaba por encima del pueblo de Dios para guardarlo, ¿sí? Como en el desierto Dios le proveyó de maná, de codornices, y Dios le dio a Israel grande bendición. Desafortunadamente Israel siempre le fallaba al Señor. El pacto mosaico, amados, también fue temporal y terminaría en la cruz de Cristo. Aunque contenía elementos de gracia, era básicamente un pacto de obras. El siguiente pacto es el pacto palestino. El pacto palestino era un pacto incondicional en conexión con la posesión final de la tierra por parte de Israel. Este pacto palestino es declarado en Deuteronomio 30 del 1 al 10. Voy a darle lectura. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que tú vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, y volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. El análisis, amados, de este pacto mostrará o nos enseña que existen 7 aspectos principales que se dan en este pacto. Sí, 7 aspectos principales. Primero, la nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y versículo
63 al 68, vamos a leer acerca de esto. Dice: así como Jehová Dios se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: quien diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás: quien diera que fuese la mañana, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. Entonces, uno de los aspectos de este pacto es que la nación sería arrancada de la tierra por su infidelidad, ¿sí? Por su infidelidad. En Deuteronomio 30, 1:3 también dice lo siguiente: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Hoy vemos al pueblo de Israel, ¿verdad? Es un hecho, es una realidad. Israel está presente y es el pueblo del Señor. Aunque por su infidelidad fue arrancado, fue esparcido, Jehová ha vuelto a traerlo, ¿sí? Y hoy está, bendito sea Dios, en el mapa del mundo donde Israel está presente y donde podemos ver a toda costa y con toda certeza que Dios es el Dios de ellos, pero también el Dios de nosotros. También el siguiente aspecto es que habría un arrepentimiento futuro de Israel. Ya lo vimos en la porción de Deuteronomio 28. Un arrepentimiento futuro de Israel. El tercer aspecto es que su Mesías regresaría. En Deuteronomio 30, versículos 3 al 6, el 4 le voy a leer, dice: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Hemos visto, ¿sí?, cómo después de haber entrado Israel a la tierra prometida, por su infidelidad, muchas veces por su infidelidad, al menos después de Josué en el tiempo de los jueces, la Biblia dice que ellos vivían como mejor les parecía, no atendían, ¿sí?, la palabra de Dios, y vivían como mejor les parecía. Por eso vemos en el libro de los jueces cuántas veces pueblos enemigos venían y los tomaban prisioneros, como los madianitas, ¿verdad?, los filisteos, y Dios tiene que levantar ahí hombres como libertadores, como Gedeón, como Sansón, como Otoniel, como Jefté, ahí, y tiene que hacer eso. Pero bendito sea el Señor, porque ellos, la bendición de Dios estaba sobre ellos, y aún por su infidelidad, ¿verdad?, el Señor los guardaba, y ellos, cuando se arrepentían, pues Dios los bendecía. Entonces el cuarto aspecto es que Israel sería restaurado
en la tierra. Israel sería restaurado en la tierra. En estas infidelidades de Israel, porque a pesar de los mandamientos expresados de Dios en que no deberían hacer imágenes, no deberían adorar ídolos, ellos se contaminaron siempre con las otras naciones y adoraron a Moloch, adoraron a imágenes de acera y adoraron a Baal en tiempos de Elías, y por todo esto ellos fueron esparcidos de su nación, fueron llevados cautivos. La Biblia dice que las 10 tribus, cuando hubo el rompimiento en tiempo después de Salomón, en su hijo Roboam, se rompió el reino, ¿sí? Y 10 tribus jalaron por un lado y 2 se quedaron por un lado, la del norte y la del sur, Judá y la de Samaria, capital Samaria, el reino del norte. Las 10 tribus dice que fueron llevados prisioneros, ¿sí?, a Siria y nunca más volvieron, dice ahí la Biblia. Judá fue llevado prisionera a Babilonia, pero también Dios había dicho que 70 años después de ese cautiverio ellos volverían otra vez a tomar la tierra. Entonces Israel sería restaurado en la tierra, y usted sabe cuántas cosas le han sucedido a Israel en todo este tiempo, ¿sí? Después de haber sido restaurado, pues por su rebeldía han sido sojuzgados, prisioneros, esclavizados por otros pueblos, pero al final de cuentas, pues el pueblo de Israel está hoy aquí en nuestro mundo, en nuestro mapa, ¿verdad? Y esa es la más clara obra de Dios en su fidelidad, de que Dios ama al pueblo de Israel. También el quinto aspecto es que Israel se convertiría como nación, ¿sí? En Romanos capítulo 11, voy a darle lectura. En Romanos capítulo 11, bendito sea el nombre del Señor, dice lo siguiente en Romanos 11, versículos 26 y 27, dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El sexto aspecto de este pacto es que los enemigos de Israel serían juzgados. El séptimo, la nación recibiría la plena bendición de Dios. Dios no solo les garantiza su posesión a ellos, sino que se obliga a sí mismo a juzgar y quitar a todos los enemigos de Israel, dar a la nación un nuevo corazón, una conversión antes de instalarlos en la tierra. El pacto es confirmado más tarde en la historia de Israel. Llega a ser tema de la profecía de Ezequiel. Dios afirma su amor por Israel en el tiempo de su infancia. Él le recuerda que la nación judía fue escogida por Jehová para casarse con él, ¿sí? o Jehová con la nación de Israel, pero se portó como una ramera. Por lo tanto, le fue proporcionado el castigo de la dispersión, ¿sí? Pero este no es un rechazo final de Israel, pues habrá restauración para él. Las implicaciones del pacto palestino en los últimos días. Israel debe convertirse literalmente como nación. Debe reunirse de su dispersión por toda la tierra. Debe ser instalada en su tierra, la cual ha de poseer. Debe ser testigo del juicio de sus enemigos. Como esto no se ha cumplido a plenitud, debemos esperar que la profecía tocante a este pacto contenida en la Biblia se cumpla fielmente. Después de que del cautiverio babilónico y ellos regresaron a su tierra, vemos a Israel seguir caminando, ¿verdad? Ser reconstruida a través de Nehemías,
Zorobabel, que fue enviado por Dios. Vemos volver a instalarse a Israel en su tierra que Dios le había prometido en Canaán, que hoy pues no lleva el nombre de Canaán, sino de Palestina. Y es ahí donde nace Jesucristo, el Señor, cuando Él viene, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, a nacer en esta tierra. Usted sabe que los judíos en ese entonces rechazaron a Jesús, y San Juan 1:11 dice: a lo suyo no le conocieron. Y el Señor también profetizó, aunque pues los judíos cuando estaban juzgando a Jesucristo, Pilato dijo: me lavo las manos, yo soy inocente de la sangre de este justo. Y dijeron los judíos: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el Señor dijo: de cierto, le dijo a los discípulos: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Porque ellos dijeron: Señor, mira qué gran ciudad, mira qué templo, mira qué edificios. Y el Señor ya da la profecía. Después de la muerte de Jesús, el Señor, y cuando sus discípulos empiezan a evangelizar al mundo de ese entonces, de esa área, entonces en el año 70 se cumple la profecía. Israel es saqueada, ¿verdad? Jerusalén es saqueada por un general llamado Tito, un romano, ¿sí?, que Israel se oponía a ser tributaria, esclava de Roma, y se rebelan. Es entonces cuando Vespasiano manda a su hijo Tito y viene a sitiar, a rodear la ciudad de Jerusalén, a todo Judá, y finalmente la ciudad cae, el templo es quemado, es destruido, y vemos ahí dispersados a todos los judíos. En muchos años, en muchos tiempos, de ese entonces para acá, la tierra de Israel ha sido objeto de conquistas de otros pueblos, de otros lugares, de otras naciones, ¿sí? Pero vemos que aunque no se ha cumplido totalmente la profecía, podemos ver que esta ya va en camino hacia ello, porque en el año de 1948 los judíos, ¿verdad?, fueron ante la Organización de las Naciones Unidas a reclamar su tierra. Ellos estaban dispersos, no tenían nación, pero vienen ante las naciones y vienen ellos a reclamar su tierra. Se les da una parte de la tierra de la que antes tuvieron en el tiempo de la conquista, en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, ¿sí?, que se amplió el reino. Entonces ahora ellos tienen una porción de la tierra. Usted sabe los problemas que tiene Israel hoy con tantos conflictos bélicos entre palestinos e israelitas, ¿sí? Pero finalmente Dios va a bendecir a Israel. Bendito sea Dios, porque es su pueblo y tiene promesas definidas para ese pueblo de Dios. El séptimo pacto que vamos a ver en esta mañana es el pacto davídico. Este pacto era un pacto incondicional en el cual Dios prometió a David un linaje real sin fin, un trono y un reino, todo ello para siempre. Las promesas del pacto abrámico descansan en las palabras tierra y descendencia. Las promesas de la tierra son ampliadas y confirmadas en el pacto palestino. En el pacto que sigue fue hecho con David. Dios amplía y confirma las promesas de la descendencia. Esto se observa en los pasajes donde se nos menciona el pacto. En 2 de Samuel 7, 12, 16 dice lo siguiente: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En el Salmo 89, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En Jeremías 33, 25, 26, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Dios hizo un pacto con David. Las importancias y las provisiones del pacto davídico. Esta obra, amados, cobra importancia debido a que sus promesas no se han cumplido a plenitud. Por consiguiente, deben cumplirse como todas las promesas que Dios ha dado tocante al pueblo de Israel. Las provisiones del pacto davídico incluyen, por lo tanto, los siguientes puntos. Primero, que David había de tener un hijo que lo sucedería a él y establecería su reino. Recordemos que a este pacto el Señor le está diciendo a David que de su descendencia vendrían, ¿verdad?, todos los reyes, ¿verdad?, todos los reyes de la línea de Judá, ¿sí?, fueron hijos de David. Vemos al Reino Unido primero con el primer rey, Saúl, ¿sí?, el cual es desechado por su desobediencia. Luego viene David, que reina sobre Israel y sobre Judá. Y luego viene Salomón, su hijo. Después de Salomón viene Roboam, en el cual es partido el reino, y ahí se divide, ¿sí? Y entonces, de esta división, los 10 reinos fueron, los reyes de los 10 reinos fueron personas que de alguna manera fueron pues escogidas de cualquier familia. Incluso hubieron asesinatos, golpes de estado, ahí donde asesinaban al rey porque no les parecía, tantos problemas. Pero en la línea de Judá, ¿sí?, en la línea de Judá gobernaron los hijos de la descendencia de David, ¿sí? Entonces, eso cobra importancia, y recordemos que Jesucristo viene de la línea de David. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía veremos esto acerca de cómo se establecerá el reino, ¿verdad? Y Dios va a cumplir sus promesas en cuanto a todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el primer aspecto es que David había de tener un hijo que lo sucedería a él y establecería su reino. Está hablando de Salomón. Este hijo, Salomón, construiría el templo en vez de David. Recordemos que en el desierto Dios le manda a Moisés a construir el tabernáculo, ¿verdad? Aquel tabernáculo donde pues consistía en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Llegan a la tierra prometida, se establecen, sigue siendo ese tabernáculo de tiendas de pieles de animales, de cortinas. Pero a David le nace en su corazón construirle casa a Jehová. El Señor, a través del profeta, le dice a David: pues tú no vas a poder hacerlo, has derramado mucha sangre, pero tu hijo, el que te va a suceder, él va a construir el templo. Y esto se le adjudica
a Salomón. Él es el encargado de construir el templo, ¿sí? Y ahí vemos cómo entonces se le construye casa al Señor. El tercer aspecto es que el trono de su reino sería establecido para siempre. Bendito Dios, porque para siempre, de la manera en que Jesucristo también es descendiente de David, ¿sí? Por la genealogía. Vemos en el libro de Mateo la genealogía de Jesucristo, que viene de la descendencia de David. Claro, no precisamente por ¿cómo le diré? Por la carne, sino la descendencia en cuanto a los padres de Jesucristo vienen de la descendencia de David. Recordemos que Jesús es Dios, Él nació por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Jesucristo es rey para siempre, ¿sí? 4, el trono no le sería quitado aunque sus pecados justificasen el castigo. Y 5, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo se nos ha agotado, ya estamos sobre la hora, vamos a despedirnos en esta mañana. Seguiremos hablando mañana nuevamente otra vez de este pacto davídico y vamos a hablar del último pacto, ¿verdad? El número 8 el día de mañana. Por hoy ha sido todo, bendiciones a su vida. Hemos hablado pues de una manera, creo, a grandes rasgos, ¿verdad? Sobre la Biblia, la palabra de Dios, de las promesas del Señor, de los pactos que hace el Señor o ha hecho con el hombre, y que estos pactos Dios los cumple a cabalidad. Él es Dios y Él siempre cumple sus pactos, sus palabras, sus promesas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta mañana. Bendito sea tu nombre, Señor. Recibe la gloria y la honra por siempre. Gracias en esta mañana por esta bendita palabra, por esta enriquecedora, Señor, lección que nutre nuestras vidas, nuestras almas, y nos hace entender mucho más acerca de tu palabra, Señor. Quizás no creo, Padre, que no es todo, ¿verdad?, lo que yo estoy diciendo, pero a grandes rasgos, Señor, estamos hablando acerca de tu palabra. Tu palabra es mucho más abundante, enriquecedora, mucho más, mucha bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias en esta mañana, papá lindo. Amén. Bueno, es todo. La paz de Cristo quede con usted. En el nombre del Señor, si así lo permite mi Señor, mañana estaremos de igual manera en punto de las 9 de la mañana. La paz de Cristo quede con usted.